saludo. El propósito del presente video es brindarles una explicación acerca de uno de los ejercicios que hacen parte de la fase individual en el que se aborda el tema de gravimetría, que es uno de los métodos analíticos clásicos que estamos abordando en la unidad 2, paso 2 de nuestro curso. Bueno, debemos tener en cuenta que en la fase individual cada estudiante debe elegir un conjunto de ejercicios. En ese conjunto de ejercicios encontraremos un primer ejercicio en el área de volumetría que se explicó en videos anteriores. Tenemos un segundo ejercicio en el área de gravimetría y un tercer ejercicio orientado a la parte teórica de gravimetría. Entonces, básicamente todos los conjuntos de ejercicios tienen esa misma estructura de ejercicio de volumetría, gravimetría y una pregunta teórica de gravimetría. Entonces, vamos a explicar un ejercicio que está orientado a la parte de gravimetría para que lo tengamos presente en el desarrollo de nuestros ejercicios. Cada uno de los ejercicios está orientado al área de la industria alimenticia. Ustedes van a encontrar diferentes procesos químicos para los cuales ustedes deben plantear una ecuación química con base en el contexto del ejercicio que ustedes han elegido. En ese sentido, tenemos aquí un ejercicio modelo que es el que vamos a desarrollar para que ustedes conozcan cómo se desarrolla un ejercicio en el campo de la gravimetría. Entonces tenemos aquí que una muestra de mineral hierro de 0,8040 gramos se disuelve en ácido. Recordemos que el mineral hierro está presente en diferentes alimentos, es un elemento fundamental para el transporte de oxígeno en el organismo y asimismo pues tiene diferentes funciones vitales en el cuerpo humano. Entonces tenemos que una muestra de hierro de esta cantidad se disuelve en ácido. Posteriormente el hierro se reduce a hierro 2, así como lo vemos aquí en esta ecuación química, y se titula con 47,22 mililitros de una disolución de permanganato de potasio. Aquí tenemos el ion permanganato que reacciona con el hierro 2 más en presencia de ácido o medio ácido que está ejemplificado con estos iones hidronio y tenemos que esa disolución de permanganato tiene una concentración de 0,02242 molar. Recordemos que la molaridad es una unidad de concentración que relaciona las moles de soluto por cada litro de disolución. Eso nos está indicando la molaridad. Entonces, con base en estos datos y en esta ecuación química, lo que nos solicita el ejercicio es calcula los resultados de este análisis en términos de el porcentaje de hierro 2 más en esta reacción. Tenemos que expresar cuál es el porcentaje de hierro 2 más que se produce que se tiene más bien, que se tiene en ese sistema químico. Tenemos que el peso molecular del hierro un valor que podemos incluso tomar de la tabla periódica es de 55,85 gramos por cada mol de sustancia. Entonces, este peso molecular lo tomamos de la tabla periódica. Entonces, para poder llegar a ese porcentaje tenemos que desarrollar lo siguiente. Esta es una estrategia de solución que se plantea para este ejercicio. Entonces debemos tener en cuenta la reacción entre el analito, que sería el hierro, y el reactivo, que sería el permanganato de potasio, la cual se describe por medio de la siguiente ecuación química, que es la misma que tenemos en la parte superior. Tengamos en cuenta que si en el ejercicio que ustedes tienen designado se indica en el contexto del ejercicio las especies reaccionantes y las que se producen, pues es necesario expresarlo mediante una reacción química. Entonces, allí podemos expresarlo. Tenemos para este proceso esta ecuación química. Entonces, la metodología a seguir nos indica que el primer paso es identificar esa relación estequiométrica que existe entre las sustancias reaccionantes, es decir, recordemos que en este sistema está reaccionando el hierro con el permanganato de potasio. De acuerdo con esta ecuación química, nosotros podemos decir entonces que la relación estequiométrica que hay entre las dos especies es que por cada 5 moles de hierro 2 más se emplea una mol de permanganato de potasio. Esto nos lo dice la ecuación química balanceada. Recordemos que si no tenemos aquí coeficiente estequiométrico, esto nos indica que lo que está reaccionando es una mol de permanganato de potasio.
Tengamos en cuenta que estos valores o estos coeficientes surgen del balanceo de la ecuación química que tenemos aquí. Entonces, de allí surgen estos coeficientes, del balanceo de la ecuación química. Entonces, bueno, teniendo esta relación estequiométrica en mente que nos va a funcionar como un factor de conversión más adelante, podemos continuar con nuestro ejercicio. Recordemos que lo que necesitamos es identificar el porcentaje de hierro presente en esta reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de permanganato de potasio empleada en la titulación. Si nosotros conocemos la cantidad de permanganato de potasio que se empleó en esta reacción, pues podremos conocer por estequiometría la cantidad de hierro producido y así acercarnos, la cantidad de hierro en el proceso y de esa manera acercarnos al porcentaje de hierro. Entonces, ¿cuál es la cantidad de permanganato de potasio empleada en la titulación? Debemos tener en cuenta que lo que se empleó en la titulación fueron 47,22 mililitros de disolución, eso de acuerdo con el contexto del ejercicio, esta fue la cantidad que se empleó en la titulación, esta cantidad en mililitros, y pues para poder convertir estos mililitros a una unidad de masa, pues podemos utilizar la siguiente expresión. Recordemos que la molaridad, que es la que tenemos aquí, me habla de las moles por cada litro de disolución. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 0,02242 moles de permanganato de potasio por cada litro de disolución, es decir, por cada 1000 mililitros. Recordemos que un litro son 1000 mililitros. Estratégicamente lo colocamos aquí para poder cancelar unidades. Mililitros se cancelan con los mililitros de mi sistema y de esa manera mi resultado final va a ser en moles de permanganato de potasio. Recordemos que necesitamos acercarnos al valor de masa correspondiente de permanganato para entonces poderlo emplear de manera estequiométrica y obtener la cantidad de hierro que se emplea. La cantidad en moles en este proceso sería 1,059 por 10 a la menos 3 moles de permanganato de potasio. Ustedes pueden verificar el resultado para asegurarse que sea el correcto. Bueno, de esta manera, si tenemos la cantidad de moles de permanganato, pues podemos calcular la cantidad de hierro que reacciona con el agente titulante permanganato de potasio. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de hierro reacciona con 1,059 por 10 a la menos 3 moles de permanganato de potasio, que son los que tenemos aquí en la titulación? Recordemos que pasamos nuestra cantidad de mililitros a moles. Entonces, para poder identificar cuál es la cantidad de hierro, podemos hacer lo siguiente. Podemos tener en cuenta la estequiometría de la reacción ya balanceada. Recordemos que esto lo dijimos en el primer paso, tenemos que por una mol de permanganato de potasio reaccionan 5 moles de hierro 2+. Eso lo sabemos por la ecuación química. De tal manera que las moles de permanganato se cancelan y el resultado nos da en moles de hierro. Adicionalmente, pues ya nos acercamos al resultado que sería el porcentaje de hierro. Estas moles de hierro las podemos convertir a gramos de hierro teniendo en cuenta el peso molecular de ese elemento. Tenemos que una mol de hierro equivale a 55,85 gramos de hierro 2+. Moles se cancelan con moles, la respuesta me daría en gramos, entonces multiplicamos aquí estos dos valores, se divide por una mol de hierro y esto nos da 0,2957 gramos de hierro 2+. Esa sería la cantidad de hierro producido. Por último, calculamos el porcentaje de hierro en nuestra reacción, en nuestro sistema. Para poder calcular el porcentaje de hierro, debemos tener en cuenta que en el ejercicio se nos indica que la muestra de mineral de hierro pesaba 0,8040 gramos, ese era el peso total de la muestra que teníamos, que era nuestro punto de partida. Queremos identificar el porcentaje de hierro 2+ en ese mineral. Entonces lo que hacemos es tomar la cantidad en gramos que ya calculamos, sabemos que hay 0,2957 gramos de hierro 2+, por cada 0,8040 gramos de muestra. Como debemos expresar esto en porcentaje, pues multiplicamos el resultado de esta división por 100
Y esto nos daría que el porcentaje de hierro en el mineral es de 36,78% de hierro más 2, que es básicamente lo que me están solicitando en el ejercicio. Dicho esto, la recomendación para los ejercicios de gravimetría son los siguientes. Para cada uno de esos ejercicios se recomienda escribir la reacción química descrita acorde al contexto del ejercicio elegido. Si es el caso que en su ejercicio no aparece la reacción química, es importante que usted traduzca el contexto que se le brinda a una ecuación química a partir de las especies reaccionantes y los productos obtenidos. Identificar la relación estequiométrica entre las sustancias participantes en la reacción. Para ello es necesario balancear la reacción. Asegúrense, por favor, de que relacionen adecuadamente la estequiometría de la reacción y la balanceen adecuadamente, ya que el balanceo de la ecuación les va a permitir, como lo vimos anteriormente, tener los factores de conversión adecuados para obtener un resultado u otro, dependiendo de lo que nos solicite el ejercicio. Vamos a calcular la cantidad de reactivo o producto solicitado según el contexto, con base también pues, en esa relación estequiométrica y los datos que nos dan en el ejercicio. Y vamos a tener en cuenta las cantidades en masa o unidades de concentración que se brindan en el ejercicio para relacionarlas adecuadamente. Es básicamente identificar, además de la ecuación química del ejercicio, los datos que nos dan para empezar a trabajar con ellos. Y por último, calcular el porcentaje del elemento que se solicite, teniendo en cuenta la cantidad original del compuesto que contiene el elemento. Como lo vimos para el caso del hierro, debemos tener en cuenta que para calcular el porcentaje del elemento necesitamos tener en cuenta la cantidad original que hay del mineral o del compuesto al cual se le está haciendo el análisis y relacionarla con la cantidad obtenida en nuestro ejercicio. Entonces, bueno, importante que tratemos de seguir la metodología. Tendremos espacios en los diferentes CIPAs para resolver inquietudes acerca del desarrollo de estos ejercicios y asimismo con cada uno de sus tutores pues podemos o van a poder ustedes recibir la orientación correspondiente al desarrollo de sus ejercicios. Muchísimas gracias.